La instauración de una política pública. La definición del problema. Implica recolectar información y datos del contexto para conocer el estado actual y también para determinar el ideal o aquello que debería ocurrir. Al encontrar las diferencias entre la realidad y el ideal se define si existe un problema y posteriormente se determina si amerita de una política pública para su solución. Es un proceso detallado, sistemático e implica el uso de técnicas y metodologías especializadas. La búsqueda de la verdadera causa de un problema requiere de un trabajo a profundidad, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de perder el enfoque. De forma analógica sería atender los síntomas y no la enfermedad si no se identifica correctamente. Por eso se requiere de un diagnóstico, y que éste incluya datos cuantitativos y cualitativos, e identificar indicadores que reflejen la realidad. Después de tener el diagnóstico que demuestre que existe un problema, se debe determinar si la magnitud y área de impacto requieren de una política para intervenir, ya que no todos son relevantes para solucionarse de esa manera. Si al integrar la información localizada se fundamenta la existencia de un problema, es necesario precisar qué es lo que se atenderá y quiénes serán la población beneficiada. También se debe de definir el objetivo de la política y las acciones y estrategias necesarias para lograrlo. Debe de existir pertinencia entre ellos. Es decir, las acciones realmente deben de ayudar a cumplir el objetivo. El objetivo debe de ser claro y preciso. Se tiene que medir con relación al punto de partida y qué tanto se avanzó con la implementación de la política. También se requiere compararlo con parámetros respecto a la realidad o de estándares internacionales, como los propuestos por la ONU. En la definición de las acciones hay que prever todo lo que se necesita hacer para lograr los objetivos. Para eso se debe de considerar el aspecto organizacional, los recursos humanos, financieros y materiales. Las acciones tienen que ser congruentes, coherentes y consistentes. Esto significa que su ejecución debe conducir a reducir el problema y lograr el objetivo planteado durante el tiempo que dure la política. En síntesis, el problema surge de una demanda social o un déficit entre la realidad y lo ideal. Para el diagnóstico es necesario buscar información e indicadores que determinen la viabilidad de la política pública. Fundamentar con base en el marco jurídico y legal, la agenda internacional y la ideología política. Al definir el problema, debe analizarse que sea pertinente, es decir, que se esté atendiendo la verdadera causa. Se finaliza con la definición del problema, el objetivo que se perseguirá en la política pública, y las estrategias, acciones y recursos necesarios para lograrlo.